Hola, soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. Hoy tendremos nuestra primera clase de la unidad 4 del Laboratorio de Cómputo 3. Esta clase viene siendo la clase número 11 de todo el semestre y la cual pues iniciaremos el día de hoy. Nuestra unidad número 4 se denomina o se llama manipulación de hojas de cálculo electrónica. Recordaremos que la unidad número 3 vimos algo para las funciones básicas de lo que es la hoja de cálculo, algo de su historia, y hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que es el aspecto ya práctico de lo que es la manipulación de hoja de cálculo electrónica. Para ello entonces vamos a ver el primer tema que se llama procesamiento de información, y dentro de este tema de procesamiento de información vamos a ver el tema llamado referencias en Excel, las cuales se las podemos denominar como referencias relativas, absolutas y mixtas. Este tema ustedes lo van a poder encontrar y descargar directamente aquí en mi blog www.sergiowas13.wordpress.com. El tema es para que ustedes vayan siguiendo la lectura junto conmigo y además hagan la práctica. Les quiero comentar que esta semana haremos práctica, mas no dejaremos tarea como tal, sino que vamos a practicar solamente lo que vamos a ver en esta clase. Por tal motivo es muy importante que tú hagas esta práctica en tu casa o en el lugar donde tú puedas utilizar el Excel. Para ello lo vamos a hacer poco a poco y vamos a explicar el tema. De aquí puedes descargar directamente el tema para que tú puedas seguirme en esta clase. Como les decía, el tema se llama referencias en Excel. En este caso, esto lo podemos encontrar a partir de la página número 79. Vamos a iniciar. Como se ha dicho anteriormente, cada celda tiene un identificador designado por la fila y columna que las intersectan. Las celdas almacenan datos y valores con los que realizan diversos procesamientos mediante fórmulas o funciones, pero para poder realizarlos es esencial indicar a Excel en qué celda debes buscarlos, es decir, hacer referencia a la celda o al rango de ellas en la hoja de cálculo. ¿Sí? Para referenciar a una celda se introduce la letra de la columna seguida del número de la fila. Para hacer referencia a un rango de celdas se debe introducir el identificador de la celda donde inicia el rango, seguido por 2 puntos, y al final el identificador de la celda donde termina el rango. Por ejemplo, B3, 2 puntos de 7. Hace referencia a todas las celdas que se incluyen dentro de ese rango. Esto es las celdas de las columnas B, C y D, desde la fila 3 hasta la fila 7. Veamos este ejemplo. Podemos encontrar B3 desde la celda B o de la columna B hasta la columna D, y del renglón 3 hasta el renglón 7. Así es como podemos hacer referencia a un rango de celdas, ¿sí? Ahí lo vemos claramente en esta imagen. Ahora, ya yéndonos a los 3 tipos de referencias: referencias relativas, absolutas y mixtas. Para esto me gustaría mostrarles como ejemplo o a manera de ejemplo cómo funcionan en este caso las referencias relativas y por qué se le llama referencias relativas. Ustedes tienen que tomar en cuenta en este ejemplo que tengo yo unos datos entre la celda A1, B1, A2, B2, A3 y B3. Lo que voy a hacer aquí es, en la celda C1 voy a poner una fórmula de multiplicación. En este caso antepongo el signo de igual, selecciono la primera celda, la A1, y le pongo el símbolo del asterisco que significa multiplicación. Después selecciono la celda B1. ¿Qué es lo que va a hacer este ejemplo? Lo que va a hacer este ejemplo es simplemente multiplicar las celdas que se encuentran o más bien el contenido de la celda el contenido de la celda A1 y de la B1. Es decir, 2 por 3, y veamos el ejemplo. Podemos ver claramente que el resultado en C1 es 6. Vamos a ver el contenido dándole F2 a C1 y vemos que el contenido es la celda. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Si todos observamos, podemos ver que A se refiere a la columna y el 1 se refiere al renglón, es específicamente este. Y en este caso B significa la columna y el 1 al renglón. Pero ¿por qué le llamamos relativo? Vean, si yo hago el autollenado de esta fórmula en lo que es C2 y C3, vean que es el autollenado.
Si yo hago esto, miren, vean el puntero del mouse, vean la forma que toma. A partir de ahí le doy clic derecho y la voy a jalar hacia abajo. Y voy a soltar. Y van a observar que me va a hacer la multiplicación exactamente de los números también. En este caso, vean, el 20 es el resultado de 4 por 5. Y el 42 es el resultado de 6 por 7. Pero esto, ¿por qué ocurrió? Bueno, si ustedes observaron, aquí yo tenía una fórmula. Lo que hice es utilizar la función de autollenado, que es esto que hice, poner el símbolo ese de la cruz y arrastrar hacia abajo, y lo que se hizo es copiarse la fórmula, pero ahora se copiaron con las celdas A2 por B2 y aquí la A3 por B3. ¿Esto por qué ocurrió? Precisamente porque cuando yo al hacer el autollenado, o si lo hago de otra manera, por ejemplo, voy a borrar y le voy a dar control C, y aquí en C2 voy a pegar lo que copié en C1, lo voy a pegar en C2. Control V. Y dirían ustedes, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si en C1 tengo A1 por B1 y en C2 cuando lo pego, pues no se copia A1 por B1, sino A2 por B2. Pues precisamente a eso le llamamos referencias relativas, porque cambian dependiendo las celdas que se van moviendo. Miren, vean, copio otra vez C1, que sabemos que el contenido de C1 es A1 por B1, lo copio y lo pego en C3, pegar. Y ustedes van a ver cuando les muestre la fórmula, que la fórmula no es A1 por B1, sino A3 por B3. ¿Por qué? Bueno, porque al hacer yo una fórmula aquí que hace referencia a las dos celdas que están a la izquierda, cuando yo copie esta fórmula acá, va a ser exactamente lo mismo, hacer referencia a las dos celdas de la izquierda, ¿sí? Y si copio esta fórmula acá, va a ser exactamente referencia a las celdas de la izquierda. ¿Por qué? Porque eso se llama referencias relativas. Fíjense bien qué pasa si yo pongo un 7 aquí, ¿sí? Nada más un 7 ahí. Entonces voy a copiar el contenido de C1, que sabemos que es B1 por A1 por B1. Y sabemos que como es una referencia relativa, se va a copiar la fórmula, pero van a cambiar las celdas. Vean, copio y pego. ¿Y qué va a pasar? Un 0. ¿Por qué? Porque a mí lo que hizo, vean, voy a abrir la fórmula aquí y vean, ¿qué hizo? Hizo exactamente lo que hizo la fórmula anterior. Hacer una multiplicación entre las dos celdas de enseguida. Ahora, vean lo que voy a pasar ahora. Ahí está. ¿Qué pasa si agarro esta celda nuevamente, C1, que sabemos que contiene A1 por B1? La copio, pero ahora la voy a copiar aquí, miren, aquí, en la E7. Ahí la voy a copiar. Voy a darle control V y copio y me da un 0. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Pues aplicando la lógica, se supone que aquí está la fórmula de multiplicación, pero ¿qué es lo que va a multiplicar? Va a multiplicar las dos celdas que están a la derecha. Miren, chequen. Fíjense, ya no está, ya cambió la forma. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa. Yo me traigo, haz de cuenta que es en relación a la posición de las celdas. Yo en la fórmula indico que me copie las dos celdas que están a la izquierda. Por eso cuando yo lo copio aquí, me va a copiar las dos celdas, me va a hacer la multiplicación de las dos celdas de la izquierda. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, copio otra vez aquí el contenido y lo voy a hacer ahora, no sé, aquí, en D8, pego y como estoy haciendo una referencia relativa, me va a hacer la fórmula de las dos celdas que tengo a la izquierda, ¿sí? Y ahí está el ejemplo. A eso se le llama referencias relativas, porque en relación a la posición de las celdas, a mí me hace la fórmula, en este caso la fórmula matemática, en relación a la posición de las celdas, ¿sí? Entonces por eso cada vez que yo copie y pegue, me va a hacer siempre la multiplicación de las dos celdas que están a la izquierda, porque así se lo indiqué aquí, desde un inicio. Por eso aquí sí funciona, porque tengo números, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, a esto le llamamos referencias relativas, ¿sí? Claramente lo podemos explicar ahí. Ahora, ¿cómo son las referencias absolutas? Vamos a ver el mismo ejemplo de la multiplicación.
Vamos a hacer una multiplicación aquí. ¿Sí? Vamos a multiplicar A1 por B1. Y el resultado va a ser 4. Que es 2 por 2, 4. Si yo hago una multiplicación, el autorrellenado, así, el autollenado, perdón, ¿qué es lo que me está haciendo? Pues está multiplicando, tal y como lo indica esta fórmula, las dos celdas a la izquierda, otra vez. Vean. Ahora multiplica el 3 por nada, o sea, me da 0. O el 4 por nada, me da 0. O el 5 por nada, me da 0. O el 6 por nada, me da 0. Es decir, yo hago referencia de acuerdo a la fórmula que tengo aquí. Pero voy a convertir esta celda, sobre todo la celda B1, la voy a convertir en una celda absoluta, a una referencia absoluta. ¿Cómo se convierte? O sea, ¿cómo se convierte el contenido de esta celda? Ojo, aquí hay dos, A1 por B1. Pero yo quiero que la celda B1 sea absoluta, que no se modifique, que siempre tome en cuenta esa celda cuando haga la multiplicación. Vean, le voy a agregar el signo del dólar, en este caso a un lado de la columna B y a un lado del renglón 1 de esa celda B1, así. En este momento yo acabo de convertir esta celda B1 en esta fórmula absoluta, una referencia absoluta, mientras que A1 seguirá siendo una referencia relativa. Vean lo que va a pasar. Aquí estamos multiplicando A1 por B1, pero la diferencia es que una es ya referencia relativa y el otro es referencia absoluta. Vean, el resultado es 4. Pero ahora voy a hacer el autollenado o el copiar y pegar, como sea, es la misma, ¿no? Si hago el autollenado es así o es copiar y pegar. Voy a copiar y pegar. Copio la celda C1. Ya sabemos que tiene una referencia relativa y una absoluta. Y vean lo que va a pasar. Voy a pegar ahora en C2 la fórmula que estaba en C1. Cuando lo hice sin referencias absolutas, me aparecía que era 0 el resultado. ¿Por qué? Porque multiplica las dos celdas de la izquierda. Pero aquí ya va a cambiar y quiero que lo observen. Control V. Y si se fijan, ya se copió. Me salió 6. ¿Pero por qué me salió 6? Vamos a ver qué fue lo que pasó cuando yo copié la celda C1 a la celda C2. Vean. No sé si notan. Me regreso a la celda C1. Vean. Vean. A1 pero B1. Pero B1 es absoluta. Y la celda C2 ya no está A1, está A2. Pero se mantuvo la celda B1. Porque eso es lo que yo quise. Que aunque yo mueva la fórmula por donde sea, voy a multiplicar en este caso por el contenido que tiene la celda B1, que es el número 2. Entonces, pues vean lo que va a pasar. Voy a copiar nuevamente, o bueno, voy a copiar aquí nuevamente y voy a pegar acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues exactamente lo mismo. Ahora lo que cambió fue la celda A3, pero lo que es la celda B1 que está en referencia absoluta no cambió. Y volvemos a hacer lo mismo. Copiamos, pegamos ahora aquí y observamos y vamos a encontrar nuevamente que la celda, la referencia relativa está cambiando conforme me voy moviendo de celda en celda, pero la referencia absoluta no cambia. Y por último, copio y pego. Y van a observar que efectivamente, solamente estuvo cambiando la referencia a la celda A. Y conforme yo cambiaba a la columna A y conforme yo cambiaba, el renglón también cambiaba el renglón. ¿Se fijan? Entonces, esto es un ejemplo de referencia relativa y absoluta. Cuando nosotros combinamos referencias relativas con referencias absolutas, pues también le llamamos referencias mixtas. ¿Sí? Un ejemplo, entonces, de referencia, la voy a hacer, esta referencia, está aquí, la voy a hacer totalmente absoluta. Voy a poner una fórmula, voy a indicarle, ya a esta fórmula que tengo A1 por B1, la voy a convertir en referencia absoluta, lo que es A1. Pongo el signo de dólar antes de la columna y el signo de dólar antes del renglón. Y ya es una referencia completamente absoluta. Y quiero que vean lo que va a pasar.
Voy a copiar el contenido de C1, que sabemos que tiene una fórmula A1 por B1, pero son referencias absolutas. Le doy copiar y me voy a ir hasta la celda C9, ahí. Cuando yo voy a pegar, control V, quiero que vean el resultado. Me da 4. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a abrir F2, con F2 voy a abrir para ver el contenido de la fórmula. Y van a notar que efectivamente, cuando yo copié una referencia absoluta acá en otra celda, no se modificó para nada. Para nada. Se mantuvo A1 con los signos de dólar por B1 con los signos de dólar. Es decir, multiplicándome el contenido de A1 por B1. Y esta sería completamente una referencia absoluta. Mientras que en el ejemplo que pusimos por aquí, en estos, serían referencias mixtas porque tienen una referencia relativa y una referencia absoluta. Y cuando los ejemplos no tienen signo de dólar, son referencias totalmente relativas. Ejemplo, nuevamente, 3 y 3. Voy a hacer la suma de estos dos. En A8 más B8, le voy a poner A8 más B8. En este ejemplo tenemos referencias relativas porque no tiene el símbolo de dólar. ¿Qué significa? Que siempre me va a hacer la suma de los dos celdas que están a la izquierda cuando yo me vaya moviendo. Cuando yo me vaya moviendo copiando esa fórmula. ¿Sí? Observen. Entonces, esta es una referencia absoluta. Esto es una referencia relativa. Y esta es una referencia mixta. Por otro motivo, para poder entender el funcionamiento del Excel, es muy importante que nosotros podamos tratar de asociarlo con un aspecto, vamos a decir, cotidiano. Les voy a poner aquí un ejemplo que tengo, una tablita que hice, donde tengo como una tabla donde tengo un artículo, un precio, el IVA y el precio más IVA. Entonces yo en la celda B1 tengo el porcentaje del IVA que viene siendo el 16%. Entonces a cada artículo le tengo que yo sumarle un 16% para que me dé el precio final. Por ejemplo, si el azúcar vale 10 pesos, entonces yo tengo que hacer una fórmula de multiplicación 10 por el 16% y me va a dar el resultado. Vean, ¿cuánto tengo en la celda B4? Pues tengo 10. Entonces tomo B4 y lo multiplico por el contenido de D1. ¿Sí? Y le doy Enter y me da que es 1 peso con 60 centavos. Si yo copio este contenido aquí, vean lo que va a pasar. Copio, me voy para abajo, pego y algo ocurrió que está mal. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vean lo que me hizo. Vean para que se den cuenta qué fue lo que ocurrió. Se hizo el copiado de la celda que está a la izquierda y la celda que está arriba. Como yo no la convertí en referencia absoluta, donde está el 16%, vean dónde me hizo la multiplicación. Esto por lo que está aquí. Si yo lo hubiera convertido en referencia absoluta desde un inicio, es decir, esta referencia absoluta, no pasa eso. Lo voy a hacer así, vean. La convierto en referencia absoluta. Ahí está. Y ahora voy a copiar. Copio y pego. ¿Y ahora qué pasó? Lo que sucedió fue de que ahora sí me sacó el %, porque vean, porque ahora sí utilicé una referencia absoluta. Abro la fórmula y van a notar que sí, la referencia relativa me quedó multiplicando en la celda que tengo a la izquierda, pero me va a multiplicar por el contenido del 16%. Entonces quiere decir que aquí me funciona una referencia absoluta con una referencia relativa. Pues voy a hacer lo mismo. Copio, pego y me dice que el 16% de 20 pesos son 3 pesos con 20 centavos. Y ahí está la fórmula. Y entonces ya voy a sacar una suma. Voy a sacar una suma de el precio más el IVA. Enter y me da 11.60. Y hago la función de autorrellenado o copiar y pegar. Ahí va. ¿Pueden ver? ¿Sí? Aquí no ocupo referencias absolutas, sino puras referencias relativas, porque me está sumando estas dos celdas que están a la izquierda. Entonces a mí me interesa que la siguiente haga lo mismo y por eso las dejo como referencias relativas y la siguiente lo mismo. La diferencia fue aquí. Aquí sí tuve que poner como referencia absoluta esta para que no se moviera cuando yo
me fuera para acá para abajo. Porque ustedes pudieron ver en este ejemplo que cuando yo la dejé relativa a esta referencia, entonces me multiplicaba el 100 por el contenido de aquí, y por eso no me da ningún dato. Bueno, el tema es, vamos a decir, es muy importante así. Hay que pegar una revisada, hay que tratar de practicar, es bien importante para poder nosotros entonces entender mejor las referencias relativas, absolutas y mixtas. Ahora, la asistencia de esta semana, hoy no dejo tarea. Hoy estamos iniciando la unidad número 4. La asistencia se la voy a poner aquí en el día 16 de noviembre. Entonces tienen para poder ver a más tardar el día 16 de noviembre esta clase que les corresponde para poder asistir a lo que es clase presencial si así lo desean. Bueno, eso sería todo. Espero haber explicado lo mejor que se pueda. Agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un correo a sergiobarraza@uas.edu.mx. Muchas gracias. Soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. Hasta pronto.